Buenas tardes amigos, aquí Germán Salvatierra desde Benabarre, provincia de Huesca, en la Deep Spain, España profunda. Otra vez en este vídeo que hace tiempo que no hacía vídeos y bueno, hoy vamos a tocar un tema aquí rodeado de guitarras, como ven, son todos los guitarristas que tocaron conmigo, están estampados en mi pecho. Bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama Inner Urge de Joe Henderson. Joe Henderson para mí es uno de los grandes del jazz moderno, uno de los grandes, por el simple hecho de que el tío innovó muchísimo dentro de lo que es el jazz moderno, ya desaparecido, creo que murió en la década del 90, que ya se nos fue, pero para mí es uno de los grandes del jazz, saxofonista. Hay muchos temas que yo recomiendo escuchar, como Isotope o Recórdame, u otro tema que también me gusta mucho que se llama Granted. Las melodías son muy agresivas y este tema es un tema muy interesante, primero por la cuestión rítmica que tiene, que para eso hay que pillarlo bien, y después por el tema de la digitación de este tema, el tema de la digitación de este tema. Es muy importante porque son temas de saxofón y cuando tú los llevas a las cuerdas es un poco tricky, un poco complicado de tocar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar viendo... ante todo, importante, en qué parte de la métrica acentúa la frase, ¿sí? El tema empieza así, ¿no? ¿No? Y todo ese tipo de bagaje que hay por el mástil. Muy importante, si tú quieres tocar Inner Urge de Joe Henderson en el bajo, o cualquier instrumento, rítmicamente acuérdate que la primera parte acentúa sobre todo dentro del 3. 1, 2, tu para, 1, 2, tu para, 1, 2, tu para, 1, 2, tu pa. Ves que siempre en el 3 es donde va la acentuación de esa nota. Que eso es lo que lía muchas veces cuando uno quiere tocar este tema y no miró mucho la partitura porque no lo sabe leer o porque rítmicamente no lo entiende. Rítmicamente es muy simple. Lo que pasa que está metido siempre dentro del 3 el acento. Si tú lo miras después, cuando veamos todo el tema, verás que pasa eso. El tema empieza haciendo esto. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bueno, vamos a ir viendo nota por nota qué es lo que estoy tocando ahí, ¿sí? El tema empieza tocando en fa sostenido porque el acorde de fa sostenido es disminuido. Fa más 7 sostenido 11, un tono para atrás, mi bemol más 7 sostenido 11, ¿sí? Y después va la otra parte. Un temazo súper agresivo son las melodías de Joe. Siempre por eso me gustó tanto este saxofonista. Bueno, después de este momento pasional, vamos al tema. El tema empieza tocando en fa sostenido, ¿sí? Estas tres notas que va tocando esto. Esto lo que toca es fa sostenido, si y do, ¿no? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. ¿Sí? Eso es fa sostenido, si, do, y después hace fa natural, si, do. Por eso la armonía empieza tocando fa sostenido semidisminuido, ¿sí? Que sería también esto. Y después hace fa más 7 sostenido 11, ¿sí?
Después va la armonía, hace mi bemol, max 7 sostenido 11. ¿Sí? Después re bemol, max 7 sostenido 11. Con respecto al max 7 sostenido 11, yo aquí estoy tocando un max 7, ¿sí? En sostenido 11. Si queremos tocarlo con el sostenido 11, lo podemos montar así el acorde. Ahí tiene la oncena aumentada, aquí está la oncena aumentada, ¿sí? Del Fa. Que sería el Fa, sería el Si natural, ¿no? ¿Sí? Después va a Mi bemol, que es lo mismo, un tono para atrás. Y al Re bemol. Fíjese la posición del max 7 sostenido 11. La tónica está aquí, tercera, séptima, ¿sí? Séptima mayor, oncena aumentada. Y esta nota que es la octava alta, digamos, de esta nota que es la séptima. ¿Sí? Y esta es la oncena aumentada. ¿Vale? Entonces empieza tocando en Fa, Si, Do. Fa sostenido, Si, Do. 1, 2. Eso es fácil. Segunda parte. 1, 2. En Fa. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vamos a esta parte. La siguiente parte que hace 1, 2. 1, 2. Estas notas que toco aquí son... Aquí estoy tocando Si bemol, La, Fa, La, otra vez en la cuerda 5, Re, Mi bemol, y La, y Do sostenido, Re. Se ve el mástil, ¿no? ¿Sí? Después hace lo mismo. Hace Fa, Sol, la misma frase. Rítmicamente es 1, 2. 1, 2. Sol, Fa, Sol. ¿Sí? Entonces sale esta frase que hace Sol. ¿Sí? Y después de aquí engancha esta frase. Esto con lo que hace es Sol, Fa, Do. Y hace Sol, Do, Do, Mi, Re bemol. Y ahí hace Fa, Sol, Do. ¿Sí? Bueno, aquí hay mucha cejilla con la mano izquierda. Porque voy a hacer esto, ¿ves que hago? El dedo 1 lo quiebro. Voy con hago el Fa, Sol aquí. Fa, Sol. Y ahora viene esta frase de la que pasé recién, que la digitación es lo mismo con el dedo 1 haciendo ceja. ¿Ves? ¿Sí? Esto es lo que tiene difícil, porque tiene muchas cuartas este tema, tiene mucha posición de cuarta en el fraseo, ¿sí? Entonces voy a hacer... ¿Sí? 1, 2. ¿Sí? Perdón. Y ahí terminó el tema. Bueno, esperen que va a pasar la otra parte. Entonces, veníamos de aquí. ¿Sí? Aquí repite la misma frase. 1, 2.
hace fa, sol, do, si bemol, mi bemol. Y hace una subida tipo pentatónica, pero no es, que es mi bemol. Esta parte hace mi bemol, re bemol, si bemol, la bemol. Y después hace sol bemol, mi. Y ahí hace mi bemol, re bemol, mi bemol. Entonces, esa es la rítmica, ¿eh? Ahí es un tresillo. Vamos a esa parte que hace. Ahí lo que toca es fa sostenido, sol sostenido, si, do sostenido, si, la, fa sostenido, si bemol, fa, fa, ta, ta, do, ta, do. ¿Sí? Esta es una parte más jodida del tema, puede ser. ¿Sí? Esas son las notas. Entonces esto viene. Perdón. Y ahí viene el barrido, que quería hablar del barrido ese que hace. Esta parte de la armonía final es fantástica de yo, porque lo que el tipo hace son acordes Mach 7 sostenido 11 movidos, una tercera menor para atrás y un semitono. Fíjese lo que hace. Un compás de cada acorde. Mi Mach 7 sostenido 11, do sostenido, Mach 7 sostenido 11, re Mach 7, si, do Mach 7, la Mach 7, si 7, sol Mach 7 y vuelve. Fa sostenido disminuido. ¿Sí? Esa es la parte del final que hace. Un compás de cada acorde. Y vuelve a empezar. Esa parte es muy bonita. Y para improvisar tela. Hay un par de trucos para improvisar sobre eso porque es un cambio de acorde completamente modulante. Son Mach 7 movidas. Acuérdense, mi, tercera menor para atrás, el mismo acorde. Un semitono para adelante, tercera menor para atrás, un semitono para adelante, tercera menor para atrás, un semitono para adelante como séptima, tercera menor para atrás. Es raro el movimiento este, porque es un movimiento no usual, amigos. Bueno. Entonces, me había quedado en el ¿sí? Después hace esa es la parte del final, donde aquí lo que toca es sí, porque hace bueno, ese tipo de barridos, que es tipo reiki, tipo arpegios, el primero va a ser una negra ligada a 3 semicorcheas y después es una negra ligada a un quintillo de semicorcheas. Entonces va a sonar ta 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 tacatatata, tacatata, tacatata, ta 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 cua, 1, 2, ¿sí? Y empieza. Lo podéis ver aquí claramente en la partitura. ¿Ves en la partitura el final que hace pa,
perdón, to, pa, tacatatón, tacatatán, tacatatón, 1, 2, 3, 4, tacatatán, 1, 2, 3, 4, y al final que hace pa, ta, ta, que negra un puntillo, corchea, dos corcheas y un silencio de negra. Ta, tu, ta, qua, 1, 2, tu, pa, mamá, y empiezo otra vez, ¿sí? Acuérdense, la parte esta es bastante moño, ¿sí? Bastante cruzada esta parte rítmicamente, pero es algo nuevo, pues estamos tocando negra ligada a semicorchea, negra ligada a quintillo de semicorchea. ¿Qué es un quintillo? Un quintillo es cuando hay un valor irregular que es siempre igual a 4 de la misma figura que contiene el quintillo. Si yo tengo un quintillo de semicorchea, significa que es igual a 4. Si tengo un quintillo de corcheas, es igual a 4 corcheas, ¿sí? Esto es de semicorcheas. Entonces hay que meter 5 donde van 4. Estos son quintillos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la negra está ligada a la primera nota del quintillo. Entonces va primero la negra ligada a un grupo de 4 semicorcheas y después la negra ligada a un quintillo. Entonces suena ta, 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 ta. 1, 3, 4, ¿es? 1, 3, 4, ta, 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 1, 3, 4, ¿sí? 1, 3, 4 porque hago de 1, 3, 4, ¿sí? Pues sería 1, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, ta, 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 2, 3, 4, 5, para que entiendan lo que es el quintillo. Las notas, esto es un acorde, esto es un arpegio Mach 7 de do para atrás. Uy, perdón que se me mueven las cuerdas, amigos. Sería ahí. Este bonito de arpegio. ¿Sí? ¿Sí? Esto es un acorde de do Mach 7 para atrás. Hacia así. Esto es un do Mach 7 que acaba en la quinta disminuido. Perdón. Do Mach 7 que acaba en la quinta aumentada. Que después hace mi, do sostenido, sol sostenido, fa sostenido. Y después hace fa sostenido, do sostenido, mi, la bemol, sol, y hace fa, do, sol, fa. Y acaba tocando sol, do, fa, sol, la, fa sostenido, la, fa sostenido, la, fa. Vamos a tocarlo lento. Aquí toco con la Mach 7 también. Mira que se me mueven las cuerdas hoy, amigos. Ahí. Un la Mach 7. Este último arpegio que hace del sol, que hace sol, do, la, sol, do, fa, sol, la, fa sostenido, la, fa. Esto lo toco con el pulgar, porque puedes tocarlo así. ¿Sí? Y ahí termina el tema. Entonces, repasando. Vienen. Y vuelve otra vez. ¿Sí? Y este es el Inner Urge, amigos. Acuérdense de los arpegios.
Y la parte del final que hace esto, perdón, ¿cómo engancha esa parte? Y vuelve a empezar otra vez. Bueno, este es el temazo de Joe Henderson que se llama Inner Urge, que a mí me gusta muchísimo. Espero que les haya servido. Este es un clásico tema de jam. Se toca un poco más rápido. Va más o menos ahí, la negra, ¿sí? Y cuando viene la parte B, que es la parte de los arpegios estos descendentes con las negras ligadas a semicorchea o a quintillo de semicorchea, ahí hay que practicarlo. Les deseo un hermoso, ¿hoy qué día es? Miércoles. Seguimos con las clases online. Está abierto el canal PayPal para el que quiera colaborar con mi canal con algún donativo. Y nada, amigos, les mando un abrazo inmenso. Espero que sigan tocando y sigan ilusionados, no ilusionados, entusiasmados. No hablemos de ilusiones, entusiasmados con el bajo como lo estoy yo. Será hasta pronto y buenas tardes.